La penumbra de la madrugada aún envolvía la pequeña casa de adobe y tejas en las afueras del pueblo cuando Elena se levantó. No necesitaba despertador, el ritmo de su vida estaba dictado por la tos seca de su abuelo y el murmullo ininteligible de su abuela desde la habitación contigua. A sus 32 años, Elena no recordaba lo que era dormir una noche completa. Ser madre soltera de un niño de 5 años, Mateo, ya era un desafío titánico, pero sumarle el cuidado absoluto de 2 ancianos cuya salud se desvanecía como el humo era una prueba que pocos habrían aceptado. Elena se pasó la mano por el rostro, sintiendo la aspereza de la fatiga en su piel. Se puso un suéter desgastado y caminó descalza hacia la cocina. El frío del suelo de cemento la ayudaba a despabilarse. Mientras ponía el agua a hervir para el café y la avena de Mateo, el silencio de la casa se vio interrumpido por un quejido. Era don Julián. ¿Elena? ¿Eres tú, hija? La voz de su abuelo sonaba como el crujir de hojas secas. Sí, abuelo. Aquí estoy. No se levante todavía, que el piso está helado, respondió ella, asomándose a la habitación. Don Julián estaba sentado al borde de la cama, intentando infructuosamente encontrar sus pantuflas con los pies. Sus ojos, nublados por las cataratas, buscaban la silueta de su nieta. A su lado, doña Clara seguía sumida en ese sueño profundo y pesado que a veces parecía más un estado de ausencia que un descanso real. Ella padecía un Alzheimer avanzado que le había arrebatado el nombre de sus hijos, pero que extrañamente aún le permitía reconocer el aroma de Elena. La dedicación de Elena no era compartida. Ella tenía 3 hermanos y 2 tíos que vivían en la ciudad, a apenas 1 hora de distancia. Sin embargo, para ellos, la casa de los abuelos se había convertido en un territorio invisible. Al principio, enviaban algunos billetes y llamaban los domingos, pero con el paso de los meses, las llamadas se espaciaron hasta desaparecer. Tú tienes paciencia, Elena, decían. Tú siempre fuiste la favorita, se justificaban para lavar sus conciencias. Pero la realidad era que Elena estaba sola en las trincheras del cuidado paliativo, administrando medicinas que apenas podía costear y cambiando sábanas con una ternura que sus manos, endurecidas por el trabajo, no parecían poseer. Esa mañana, mientras ayudaba a su abuelo a asearse, el anciano le tomó la mano con una fuerza sorprendente. Sus dedos temblorosos apretaron los de ella. Elena, perdónanos, susurró él. ¿Por qué dice eso, abuelo? No diga tonterías. Porque te estamos robando la juventud. Deberías estar allá afuera, buscando un buen hombre, llevando a Mateo al parque, viviendo. No aquí, limpiando las miserias de 2 viejos que ya se olvidaron de cómo funciona el mundo. Elena sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con la determinación de quien no tiene permiso para desmoronarse. Ustedes me criaron cuando mi propia madre me dejó, dijo ella, con la voz firme pero dulce. Esto no es una carga, es un trato. Además, Mateo los adora. ¿Sabe qué dice? Que usted es un pirata escondido en el cuerpo de un abuelo. Don Julián soltó una risa débil que terminó en una ráfaga de tos. Elena lo ayudó a recostarse de nuevo y fue a despertar a Mateo. El niño era su luz, el único motor que evitaba que sus rodillas cedieran bajo el peso de la responsabilidad. Mateo sabía que debía ser silencioso, que los bisabuelos estaban de cristal y que mamá necesitaba ayuda. A su corta edad, ya sabía cómo acercar un vaso de agua o traer una manta sin que nadie se lo pidiera. La jornada apenas comenzaba. Elena debía preparar el desayuno para 4, lavar la ropa a mano porque la lavadora se había descompuesto hacía 3 meses y ella no podía permitirse el lujo de un técnico. Y luego salir a trabajar unas horas en la mercería del pueblo, dejando a los ancianos al cuidado de una vecina adolescente a la que le pagaba con lo poco que le sobraba. Mientras servía los platos, Elena miró por la ventana hacia el viejo jardín, ahora descuidado y cubierto de maleza. Al fondo, bajo un sauce llorón que parecía compartir la tristeza de la casa, se encontraba el antiguo cobertizo de herramientas de su abuelo.
Don Julián siempre le había prohibido entrar allí desde que su salud empeoró, diciendo que era un lugar peligroso y lleno de trastos inútiles. Sin embargo, a veces, en el silencio de la tarde, Elena veía a su abuelo mirar hacia ese cobertizo con una nostalgia profunda, casi como si guardara un secreto que ni el tiempo ni la enfermedad podían borrar. Esa mañana, sin saberlo, Elena estaba dando los primeros pasos de un camino que transformaría su cansancio en algo que nadie en su familia, especialmente aquellos que la habían abandonado, podría haber imaginado jamás. El destino, al igual que los hilos de la mercería donde trabajaba, se estaba enredando de una forma compleja y definitiva. La rutina de Elena era una marea implacable que amenazaba con ahogarla cada tarde. Al regresar de la mercería, con la espalda adolorida y el aroma a hilo y naftalina pegado a la piel, se encontró con una escena que ya conocía bien, su tía Rosa, la hermana mayor de su madre. Estaba estacionada frente a la casa en su flamante camioneta blanca. Rosa no se bajaba, esperaba a que Elena llegara para cumplir con lo que ella llamaba su visita de cortesía. Elena, qué desmejorada te ves, fue lo primero que dijo Rosa al bajar el cristal de la ventana, ajustándose las gafas de sol. Deberías usar alguna crema, se te están marcando demasiado las ojeras. Elena apretó las bolsas del mercado con fuerza, sintiendo como el plástico le cortaba la circulación de los dedos. No tengo mucho tiempo para cremas, tía. He estado despierta desde las 4 cuidando la fiebre del abuelo. ¿Vas a pasar a verlos? Rosa hizo una mueca de desagrado, mirando de reojo la fachada de la casa, donde la pintura se descascaraba como piel seca. Me encantaría, de verdad, pero tengo una cita en el salón de belleza y luego una cena con los socios de tu tío. Solo pasaba a decirte que este mes no podremos enviarte lo de la medicina. Tuvimos un gasto imprevisto con la universidad de mi hija. Pero bueno, tú te las arreglas, ¿verdad? Eres tan fuerte. Sin esperar respuesta, Rosa subió la ventanilla y se alejó, levantando una nube de polvo que obligó a Elena a toser. La fortaleza que todos le adjudicaban no era más que una etiqueta conveniente para no sentirse culpables por su abandono. Elena entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí para dejar fuera la rabia que le quemaba el pecho. Esa noche, la salud de doña Clara empeoró. La abuela entró en una crisis de agitación, sin reconocer a nadie, gritando nombres de personas muertas hace décadas. Mateo, asustado, se refugió en el rincón de la cocina mientras Elena intentaba calmar a la anciana. Fue una lucha de horas, de palabras dulces susurradas al oído y paños de agua tibia, hasta que finalmente el cuerpo de la abuela cedió al cansancio y se durmió. Cerca de la medianoche, Elena salió al pequeño porche para respirar el aire fresco del campo. El silencio era absoluto, roto solo por el canto de los grillos. Sus ojos se desviaron nuevamente hacia el cobertizo al final del jardín. Bajo la luz de una luna pálida, la estructura de madera parecía cobrar una vida propia. Recordó que, hacía años, su abuelo pasaba horas allí encerrado. Se decía que era carpintero, pero Elena nunca había visto un mueble terminado salir de ese lugar, solo recordaba el sonido constante de un martilleo rítmico y el olor a metal caliente. Ese lugar no es para ti, Elena, la voz de don Julián la sobresaltó. El abuelo estaba apoyado en el marco de la puerta, envuelto en una manta. Sus ojos parecían más claros en la oscuridad, con una lucidez que no mostraba durante el día. Me asustó, abuelo. ¿Qué hace levantado? Preguntó ella, acercándose para sostenerlo. El cuerpo me duele menos cuando el mundo se calla, respondió el anciano, señalando el cobertizo con su dedo nudoso. Tus hermanos y tus tíos, ellos ven este lugar y solo ven tierra y deudas. Ven a 2 viejos que son un estorbo. Pero tú, hija mía, tú ves la vida. Solo hago lo que es correcto, abuelo. Lo que es correcto suele ser el camino más solitario. Julián suspiró, y por un momento, su mirada se perdió en el horizonte. Pronto tendré que pedirte un favor. Uno grande. Tendrás que entrar ahí, al cobertizo. Pero no todavía.
Hay un tiempo para que las cosas se revelen, y el mío se está acabando. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. El abuelo hablaba con una finalidad que la asustaba. Durante semanas, Julián había estado escribiendo en un pequeño cuaderno de cuero gastado que guardaba bajo su almohada. Cada vez que Elena entraba a la habitación, él lo cerraba rápidamente. Los días siguientes fueron un torbellino de gastos médicos. La farmacia del pueblo le negó el crédito y Elena tuvo que vender el poco oro que le quedaba, una cadenita que había sido de su confirmación. El sacrificio era constante, y la presión de sus hermanos empezaba a aumentar por otros motivos. Empezaron a llegar mensajes al grupo de la familia. Ya no preguntaban por la salud de los abuelos, sino por los papeles de la casa. Querían saber si Julián tenía un testamento, argumentando que la propiedad debía venderse en cuanto los ancianos descansaran para pagar las deudas de todos. Elena borraba los mensajes sin contestar. No podía creer la frialdad con la que hablaban de la muerte de quienes les habían dado todo. Se sentía como una guardiana en un castillo sitiado, protegiendo no una propiedad, sino la dignidad de dos seres humanos que estaban siendo devorados por el olvido. Una tarde, mientras doña Clara dormía y Mateo jugaba con unos cubos de madera, don Julián llamó a Elena a su lado. Su respiración era muy débil. Elena, dijo en un susurro, toma esto. Le extendió una llave de hierro, pesada y oxidada, atada a un cordel de cuero. Es la llave del cobertizo. Prométeme que no dejarás que nadie más entre. Ni tus hermanos, ni los abogados, ni nadie. Solo tú. Y hazlo solo cuando mi corazón deje de latir. No antes. Lo que hay allí es tu recompensa por ser la única que no apartó la mirada cuando todo se volvió oscuro. Elena tomó la llave, sintiendo su peso frío en la palma de la mano. No entendía a qué se refería su abuelo, pero la intensidad de su ruego le impidió hacer preguntas. Guardó la llave en el fondo de su delantal, justo en el momento en que un coche desconocido se estacionaba frente a la casa. Era un abogado enviado por sus tíos, trayendo documentos que, según él, Elena debía hacer firmar a su abuelo lo antes posible. La batalla por la herencia había comenzado antes de que hubiera un cuerpo que enterrar, pero ninguno de ellos sospechaba que el verdadero tesoro de los abuelos no estaba en los muros de la casa, sino en los secretos que el polvo del cobertizo custodiaba celosamente. El abogado, un hombre de rostro afilado y traje impecable que parecía fuera de lugar en aquel entorno rural, extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. Elena ni siquiera le ofreció agua. El ambiente estaba cargado, el olor a desinfectante y sopa de verduras se mezclaba con la arrogancia de quienes solo ven números donde otros ven recuerdos. Señorita Elena, debe comprender que esto es por el bien de todos, dijo el abogado, ajustándose los lentes. Sus tíos y hermanos están preocupados por la gestión de los bienes. Si don Julián firma esta cesión de derechos ahora que todavía está lúcido, evitaremos un proceso sucesorio largo y costoso tras su inevitable partida. Elena miró los papeles. Cesión de derechos, liquidación de activos, poder notarial irrevocable. Eran palabras que sonaban a traición. Mi abuelo no va a firmar nada, respondió Elena con una calma que la sorprendió a ella misma. Él no es un activo que liquidar. Es un hombre vivo que merece morir en paz en la casa que él mismo construyó con sus manos. No seas necia, Elena, la voz de su hermano mayor, Roberto, resonó desde la puerta. Había llegado sin avisar, escoltado por la tía Rosa. Todos sabemos que estás agotada. Si vendemos la propiedad ahora, te daremos una parte para que te mudes a un apartamento pequeño en la ciudad. Podrás dejar de limpiar orinales y vivir como una persona normal. Elena se puso de pie, su figura menuda pero imponente frente a ellos. Mateo se asomó por el pasillo, asustado por las voces elevadas, y Elena le hizo una señal para que volviera a su cuarto. Lo que ustedes llaman vivir como una persona normal es abandonar a quienes nos dieron la vida, sentenció ella. No se trata del dinero, Roberto. Se trata de respeto.
Mientras yo esté aquí, nadie va a obligar al abuelo a firmar su propia sentencia de desalojo. Váyanse. Ahora. La discusión terminó en amenazas veladas de demandas legales, pero finalmente la familia se retiró, dejando tras de sí un rastro de resentimiento. Elena se desplomó en una silla, temblando. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y apretó la llave de hierro que el abuelo le había entregado. Su peso era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Los días siguientes fueron un descenso hacia el silencio. Doña Clara falleció una madrugada de martes, tan silenciosamente que Elena solo se dio cuenta cuando fue a llevarle el té y encontró su rostro con una expresión de paz que no había visto en años. El funeral fue pequeño y amargo, sus familiares asistieron vestidos de negro riguroso, derramando lágrimas que a Elena le parecieron ensayadas frente a un espejo. Tras la muerte de su compañera de toda la vida, don Julián se apagó como una vela sin oxígeno. Ya no hablaba, solo miraba por la ventana hacia el cobertizo, con la mano derecha siempre buscando algo en el aire, como si intentara sujetar un hilo invisible. Elena no se separó de su lado. Dejó de ir a la mercería, descuidó su propia alimentación y se dedicó exclusivamente a facilitarle el tránsito hacia el otro lado. Una noche, cuando la lluvia golpeaba con fuerza las tejas de la casa, Julián llamó a Elena con un hilo de voz. El cuaderno. Elena, bajo la almohada, logró decir. Elena sacó el pequeño diario de cuero. Estaba lleno de dibujos técnicos, coordenadas geográficas y relatos de sus años de juventud, cuando trabajaba en las minas de la sierra y, más tarde, como restaurador de metales preciosos para coleccionistas extranjeros. Toda la vida, me llamaron loco por guardar lo que otros tiraban, susurró el abuelo. No dejes que entren, al cobertizo, hasta que yo esté con Clara. La llave, es tuya. Tu corazón es el único, que merece abrir esa puerta. Fueron sus últimas palabras. Don Julián falleció esa misma noche, sosteniendo la mano de su nieta y con el sonido de la lluvia como único requiem. La noticia de la muerte del patriarca corrió como pólvora. Antes de que el cuerpo fuera retirado por los servicios funerarios, los hermanos y tíos de Elena ya estaban en la entrada de la casa. Esta vez no venían con abogados, sino con cajas y herramientas. La codicia había perdido todo rastro de decoro. Bueno, Elena, se acabó el juego, dijo Roberto, empujando la puerta. Vamos a hacer un inventario de todo. Los muebles antiguos, las herramientas, el terreno. Y más te vale que no te hayas guardado nada de valor. Elena, con los ojos rojos por el llanto pero la frente en alto, se interpuso en el camino hacia el jardín. El abuelo dejó instrucciones claras, dijo ella, con una voz que heló la sangre de los presentes. Ustedes no tienen derecho a tocar nada hasta que se lea el testamento que dejó en el cuaderno. ¿Qué cuaderno? ¿Ese pedazo de basura? Se burló la tía Rosa. No nos detengas, niña. Sabemos que el viejo tenía algo escondido. Siempre se rumoreó que guardaba oro de las minas. La familia se lanzó hacia el jardín, directos hacia el cobertizo, ignorando los gritos de Elena. Roberto intentó forzar la puerta con una palanca, pero la madera, vieja y reseca, parecía resistir con una fuerza sobrenatural. Forcejearon, sudando bajo la lluvia, mientras Elena observaba desde el porche, con la llave de hierro colgando de su cuello. En ese momento, un relámpago iluminó el patio, y por un segundo, todos se detuvieron. Elena supo que el tiempo de los secretos había terminado. Caminó bajo la lluvia, apartó a su hermano de un empujón y se paró frente a la puerta del cobertizo. Yo tengo la llave, dijo ella. Y voy a entrar sola. Si intentan pasar sobre mí, llamaré a la policía por allanamiento. El abuelo me hizo la única dueña de lo que hay aquí dentro. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el trueno lejano. Con las manos temblando, Elena insertó la llave en la cerradura oxidada. El mecanismo giró con un clic metálico que sonó como un disparo en la noche. Cuando la puerta del cobertizo cedió,
No hubo una explosión de luz ni el brillo cegador del oro que los familiares de Elena esperaban con avaricia. Lo que surgió de la oscuridad fue un aire denso, cargado de un aroma penetrante a aceite de linaza, resina y algo metálico, casi eléctrico. El silencio de los hermanos y tíos de Elena era sepulcral, se amontonaban tras ella, estirando el cuello como aves de rapiña, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso hacia el interior. Elena entró. Al encender la única bombilla que colgaba del techo, la luz amarillenta reveló un espectáculo que la dejó sin aliento. El cobertizo no estaba lleno de trastos, sino que era un taller de una precisión asombrosa. Las paredes estaban cubiertas de estantes con herramientas que Elena nunca había visto, tornos diminutos, lentes de aumento de gran potencia, y frascos con ácidos y pigmentos perfectamente etiquetados. En el centro del taller, bajo una lona de seda grisácea, se erguía una estructura imponente. Con manos temblorosas, Elena tiró de la tela. Roberto y la tía Rosa soltaron un grito ahogado. Ante ellos apareció un altar de relojería y orfebrería mecánica. Era una serie de cajas de música y autómatas de una complejidad inaudita, hechos de plata, bronce y maderas preciosas. Pero lo que más destacaba era una esfera armilar, un modelo del sistema solar de casi 1 metro de altura, donde cada planeta estaba tallado en una piedra semipreciosa diferente y los anillos de Saturno resplandecían con lo que parecían ser pequeños diamantes incrustados. Esto vale una fortuna, susurró Roberto, intentando avanzar hacia la esfera con las manos extendidas. No lo toques, gritó Elena, interponiéndose. Es la obra de su vida. En una pequeña mesa de trabajo, junto a la esfera, reposaba una carta sellada con el nombre de Elena. Al lado de la carta, un fajo de certificados de autenticidad y documentos de propiedad. Elena los tomó rápidamente antes de que su tía Rosa pudiera arrebatárselos. Mientras hojeaba los papeles con rapidez, su corazón latía con una fuerza ensordecedora. No eran solo artesanías, eran piezas de arte sacro y mecánico que don Julián había restaurado y creado para colecciones privadas de Europa durante décadas, trabajando en secreto para evitar que su familia lo despojara de su pasión. Aquí dice que estas piezas están consignadas a una casa de subastas en Ginebra, leyó Elena, con la voz entrecortada. Pero el dueño legal de la colección, soy yo. Y eso es ridículo. Chilló Rosa, su rostro transformándose en una máscara de envidia. Somos sus hijos y hermanos. Esa basura mecánica nos pertenece por ley. Has manipulado al viejo para que te firme todo, ¿no es así? Eres una aprovechada, Elena. Te quedaste aquí fingiendo ser una mártir solo para dar este golpe. Los insultos volaban como dardos, pero Elena ya no sentía dolor. Se dio cuenta de que su abuelo no solo le había dejado objetos, sino que le había dejado la prueba fehaciente de quienes eran realmente sus familiares. En los documentos, Julián había incluido una cláusula específica: aquel que no haya cuidado de mi cuerpo en la enfermedad, no tendrá derecho a los frutos de mi ingenio. Roberto intentó agarrar una de las cajas de música más pequeñas, una que representaba un jardín de flores de esmalte que se abrían con el sonido de un vals. Elena lo empujó con una fuerza que no sabía que poseía. «Fuera de aquí», rugió ella. Se acabó. No les permitiré profanar su trabajo. El abuelo sabía exactamente lo que harían. Sabía que vendrían como lobos sobre los restos. Por eso lo guardó todo aquí. Por eso me dio la llave a mí. Llamaremos a los abogados, Elena. Esto no se va a quedar así, amenazó Roberto mientras retrocedía hacia la lluvia, viendo cómo su hermana cerraba de nuevo la puerta con llave. No puedes mantenernos fuera de nuestra herencia. Elena se quedó sola dentro del cobertizo mientras los pasos de sus familiares se alejaban entre el barro y las maldiciones. Se dejó caer en el banco de trabajo de su abuelo y abrió la carta que llevaba su nombre. Mi querida Elena, comenzaba la caligrafía elegante y firme de Julián. Si estás leyendo esto, es porque el peso de la llave ahora es solo tuyo.
Durante años, restauré estas piezas para los hombres más ricos del mundo, pero ninguna de esas joyas tiene el valor de la compasión que mostraste por nosotros. Lo que ves aquí no es solo dinero, hija. Es libertad. Es el colegio de Mateo, es una casa donde no entre el frío, es la vida que te robaron los que ahora te insultan. Pero ten cuidado, la belleza de este tesoro atraerá a las sombras más profundas de nuestra familia. Mantente firme. El secreto más grande no es el oro que brilla, sino lo que está oculto debajo del piso de este taller, justo donde mis pies descansaban al trabajar. Ábrelo solo cuando sientas que no puedes más. Elena miró hacia el suelo de madera del cobertizo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Había algo más? ¿Qué podría ser más valioso que las obras maestras que la rodeaban? La lluvia seguía azotando el techo de zinc, pero por primera vez en años, Elena no sintió miedo por el futuro. Sintió que el abuelo Julián, desde algún lugar más allá del tiempo, todavía sostenía su mano. Sin embargo, fuera de los muros de la propiedad, la tía Rosa y Roberto ya estaban haciendo llamadas telefónicas. No se darían por vencidos tan fácilmente. Estaban dispuestos a todo, incluso a calumniar a Elena o a usar la fuerza, para apoderarse de la fortuna del loco, sin sospechar que el verdadero legado de Julián estaba protegido por algo mucho más fuerte que una cerradura de hierro. La mañana siguiente al descubrimiento del cobertizo no trajo la calma, sino el inicio de una guerra fría. Elena apenas había dormido, sentada en la cocina con un cuchillo de mesa cerca y la llave del taller colgada de su cuello bajo la ropa. Sabía que sus hermanos y tíos no se quedarían de brazos cruzados. A las 9 de la mañana, un cerrajero y dos hombres corpulentos, contratados por Roberto, aparecieron en la entrada. «Elena, abre la puerta del jardín», gritó Roberto desde la calle. «Hemos traído una orden judicial de preservación de bienes. Si no nos dejas entrar, la policía vendrá y te sacará esposada». Elena sabía que mentían. No había juzgado abierto a esas horas que hubiera emitido una orden tan rápido. Ella salió al porche, abrazando a Mateo contra su pierna. «Si dan un paso más dentro de esta propiedad, dispararé la alarma», mintió ella con voz gélida. «He hablado con el notario del pueblo, y él tiene el testamento original. Lo que hay en ese cobertizo está a mi nombre como fideicomisaria del futuro de Mateo. Váyanse si no quieren terminar en la cárcel». Los hombres dudaron. No eran criminales, solo matones a sueldo de una disputa familiar. Roberto, rojo de furia, pateó la cerca de madera antes de retirarse, pero Elena vio en sus ojos que volverían por la noche. Estaba atrapada. No tenía dinero para seguridad privada y la casa estaba aislada. Recordó entonces las palabras finales de la carta: «Lo que está oculto debajo del piso de este taller. Ábrelo solo cuando sientas que no puedes más». Ese momento era ahora. Elena llevó a Mateo a la casa de la vecina de confianza, la única que la había ayudado en los peores días, y regresó al cobertizo. Cerró la puerta tras de sí y se arrodilló en el lugar donde el abuelo solía sentarse. El suelo estaba compuesto por tablones de roble pesados y oscuros por el aceite. Buscó una hendidura, un clavo suelto, algo que indicara una apertura. Tras varios minutos de desesperación, notó que uno de los tablones no estaba clavado, sino encajado a presión. Usando un formón del taller, hizo palanca. El tablón cedió con un gemido de madera vieja. Debajo no había oro, ni más autómatas. Había una caja de metal galvanizado, del tamaño de una caja de zapatos, cerrada con un candado de combinación. En la tapa, grabadas con ácido, estaban las fechas de nacimiento de sus 3 hermanos y la de ella misma. Elena probó con su propia fecha de nacimiento. Clic. Al abrir la caja, lo primero que vio fue un fajo de sobres amarillentos. Eran cartas devueltas. Al leer los remitentes, se le heló la sangre. Eran cartas que el abuelo Julián había enviado a sus hijos y nietos durante los últimos 10 años, pidiendo ayuda, dinero para las medicinas de Clara o simplemente una visita.
Todas tenían el sello de rechazado o remitente no desea recibir. Pero debajo de las cartas había algo mucho más contundente, una serie de grabaciones en pequeñas cintas de casete y una grabadora digital moderna. Elena reprodujo la primera. Soy Julián, hoy es 14 de mayo. Roberto vino hoy, pero no a verme. Vino a pedirme que hipotecara la casa para pagar sus deudas de juego. Le dije que no, que esta casa era el techo de Elena y Mateo. Me amenazó con meterme en un asilo si no cedía. He grabado esta conversación para que el mundo sepa quién es mi hijo. Había decenas de grabaciones. Intentos de extorsión de la tía Rosa, insultos de sus otros hermanos, y grabaciones de las llamadas telefónicas donde Elena lloraba pidiendo ayuda mientras ellos se burlaban de su complejo de mártir. Era un archivo meticuloso de la crueldad familiar. Junto a las grabaciones, había un documento legal final, sellado por un notario de la ciudad capital, no del pueblo. Era un acta de desheredación total por maltrato psicológico y abandono, respaldada por las pruebas de la caja. Elena sintió una mezcla de alivio y una profunda tristeza. Su abuelo no solo había sido un artista, sino un estratega que había pasado sus últimos años preparando un escudo para protegerla. Pero el último objeto en la caja era el que realmente lo cambiaba todo, una libreta de ahorros de un banco suizo a nombre de Elena y Mateo, con un saldo que la hizo tener que sentarse en el suelo para no desmayarse. El abuelo no era solo un restaurador, era uno de los maestros orfebres más cotizados del mundo, y había acumulado una fortuna en silencio. Viviendo como un pobre para asegurarse de que su familia nunca le pusiera las manos encima a ese dinero. De repente, un ruido de cristales rotos provino de la casa principal. Elena. Sabemos que estás ahí fuera. Era la voz de Roberto. Habían saltado la barda trasera y entrado en la casa. Danos la llave o quemaremos este cobertizo contigo adentro. Elena cerró la caja metálica. El miedo que la había paralizado durante años se evaporó, reemplazado por una furia fría y justiciera. Se puso de pie, guardó la libreta de ahorros en su pecho y tomó la grabadora. Salió del cobertizo y caminó hacia la casa, donde las luces se encendían y apagaban mientras sus familiares saqueaban sus pocas pertenencias. Aquí estoy. Gritó Elena desde el patio, bajo la lluvia que volvía a arreciar. Entren todos. Tengo lo que buscaban. La familia salió al porche, amontonándose, con los rostros desfigurados por la codicia. No sabían que lo que Elena sostenía en su mano no era una llave de oro, sino la mecha que haría saltar por los aires sus reputaciones y sus vidas de mentiras. Elena permanecía inmóvil bajo la lluvia, sosteniendo la pequeña grabadora digital como si fuera un amuleto. Frente a ella, en el porche de la casa que ahora parecía un campo de batalla, su hermano Roberto, la tía Rosa y dos de sus otros primos la observaban con una mezcla de desprecio y triunfo. Habían revuelto los cajones de la cocina y tirado al suelo las pocas fotografías que adornaban la sala. Ya basta de juegos, Elena, dijo Roberto, bajando los escalones con lentitud. Danos la combinación de la caja de seguridad que encontramos bajo la cama del viejo o la llave de ese cobertizo. No vas a salir de aquí con nada. Somos más que tú y tenemos mejores abogados. La tía Rosa se cruzó de brazos, su abrigo de marca empapándose bajo el alero. Sé inteligente por una vez en tu vida. Si nos das lo que nos pertenece, no presentaremos cargos por robo de herencia. Porque eso es lo que estás haciendo, robarle a tu propia sangre. Elena soltó una carcajada seca, un sonido que nació desde lo más profundo de su pecho y que silenció por un momento el trueno lejano. ¿Sangre?, preguntó Elena, dando un paso hacia la luz que se filtraba desde la puerta abierta. Ustedes no son mi sangre. Son parásitos que esperaron a que el anfitrión muriera para darse un festín. Pero el abuelo Julián los conocía mejor que yo. Elena encendió la grabadora. El volumen estaba al máximo. A través de la estática del aparato, la voz clara y profunda de don Julián llenó el patio. Rosa, deja de gritar.
No voy a vender el terreno. ¿Qué quieres? ¿Más dinero para tus viajes? Elena no tiene ni para los zapatos de Mateo por pagar mis diálisis. Vete de aquí. No vuelvas a pisar esta casa hasta que aprendas lo que significa la palabra familia. La tía Rosa palideció. El color se le escapó del rostro como si le hubieran dado una bofetada. Roberto intentó avanzar para arrebatarle el dispositivo, pero Elena retrocedió, manteniendo la distancia. Hay más, Roberto, dijo ella, su voz vibrando con una autoridad nueva. Hay grabaciones de tus amenazas de asilo, de los mensajes donde decías que ojalá la abuela Clara muriera pronto para no tener que oler a viejo cada vez que pasabas por la calle. Y lo más importante, tengo los certificados de las cartas que rechazaron. Elena sacó el fajo de sobres amarillentos de la caja metálica y los lanzó a los pies de su hermano. Los sobres se empaparon instantáneamente en el barro, revelando los sellos rojos de rechazado. El abuelo registró cada intento de contacto. Cada vez que les pidió ayuda y ustedes le cerraron la puerta, continuó Elena. Y aquí está el acta de desheredación total. Está notariada en la capital, lejos de sus amigos del pueblo. Según la ley, por abandono y maltrato psicológico documentado, ninguno de ustedes tiene derecho a un solo clavo de esta propiedad. Ni a la casa, ni al terreno, ni a lo que hay en el cobertizo. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Roberto miró los sobres en el barro, luego a su hermana. La codicia en sus ojos se transformó en un odio puro y visceral. ¿Crees que un pedazo de papel y unos audios nos van a detener? Siseo Roberto. Nadie sabe que estamos aquí. Podemos quemar esos papeles ahora mismo. Podemos decir que estabas loca, que obligaste al viejo a grabar eso. Ya es tarde para eso, respondió Elena con una sonrisa triste. Mateo no está con la vecina. Está en la estación de policía del pueblo con el hijo mayor de ella, que es abogado. Le entregué una copia de la libreta del banco suizo y un duplicado de estas grabaciones hace 2 horas. Si no me reporto con ellos en 15 minutos, enviarán una patrulla por allanamiento de morada. La mención del banco suizo fue como una descarga eléctrica para sus familiares. No era solo la casa, era una fortuna real, tangible, que ahora estaba legalmente fuera de su alcance por su propia negligencia. Eres una perra. Chilló Rosa, abalanzándose hacia ella. Pero antes de que pudiera tocarla, las luces de una patrulla iluminaron la entrada del camino de tierra. El abogado de Elena, un hombre joven que recordaba cómo ella le había regalado dulces cuando eran niños, bajó del vehículo junto a 2 oficiales. Señor Roberto, señora Rosa, dijo el abogado con tono firme. Tienen exactamente 5 minutos para subir a sus vehículos y abandonar esta propiedad. La señora Elena ha presentado una orden de restricción de emergencia basada en las pruebas de acoso y maltrato que el señor Julián dejó en custodia. Si se quedan un segundo más, serán arrestados. Roberto miró a la policía, luego a Elena, que permanecía bajo la lluvia, firme como el sauce del jardín. Sabía que había perdido. Había subestimado a la nieta obediente, sin darse cuenta de que el fuego de la necesidad y el amor la habían forjado en acero. Uno a uno, los familiares subieron a sus coches. No hubo despedidas, solo miradas de rencor y el sonido de los motores rugiendo en la noche. Cuando el último vehículo desapareció tras la colina, Elena se dejó caer de rodillas en el barro. El llanto que había contenido durante años de soledad, de limpiar lágrimas ajenas y de tragar humillaciones, finalmente brotó. El abogado se acercó y le puso una mano en el hombro. Ya pasó, Elena. Estás a salvo. El abuelo Julián realmente lo planeó todo. Sabía que este día llegaría. Él no quería que yo fuera una víctima, susurró ella entre sollozos. Quería que fuera la dueña de mi destino. Esa noche, por primera vez en toda su vida adulta, Elena durmió en la casa de sus abuelos sin el peso del miedo. Pero aún quedaba una última tarea.
El cobertizo guardaba una pieza final que el abuelo le había prohibido tocar hasta que estuviera completamente sola y en paz. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de las cortinas, pintando rayas de oro sobre el suelo de la sala. Elena se despertó con una sensación extraña, el silencio ya no era pesado ni cargado de angustia, era un silencio limpio. Tras la tormentosa noche anterior y la expulsión definitiva de sus familiares, la casa parecía haber exhalado un suspiro de alivio. Después de dejar a Mateo desayunando y jugando bajo la supervisión de su vecina, Elena regresó al cobertizo. Tenía una última misión. El abuelo había mencionado en su carta que el verdadero tesoro no era solo el dinero o los autómatas, sino algo que ella entendería al final. Se dirigió al banco de trabajo. Allí, escondido detrás de la gran esfera armilar, encontró un pequeño estuche de terciopelo azul que no había notado antes. Al abrirlo, encontró un reloj de pulsera para mujer, de un diseño exquisito y atemporal, con una esfera de nácar y manecillas de oro. Pero no era el valor material lo que la hizo sollozar, sino la inscripción en el reverso. Para Elena, que me regaló su tiempo cuando el mío se agotaba. Ahora, este tiempo es solo tuyo. Junto al reloj había una dirección en la capital y el nombre de una prestigiosa escuela de artes y oficios. El abuelo no solo le había dejado dinero, le había abierto una puerta para que ella misma pudiera aprender el oficio de la restauración, si así lo deseaba, continuando el legado secreto de la familia. Los meses siguientes fueron una transformación radical. Con el asesoramiento del abogado y los fondos de la cuenta suiza, Elena no vendió la casa de los abuelos. En lugar de eso, la restauró por completo, convirtiéndola en un hogar cálido y moderno que mantenía la esencia de sus antepasados. El jardín, antes descuidado, floreció bajo los cuidados de Elena y Mateo, convirtiéndose en un refugio de rosas y árboles frutales. ¿Y qué fue de la familia? La justicia fue implacable. Las grabaciones de don Julián no solo sirvieron para desheredarlos, sino que iniciaron una investigación por fraude contra Roberto y la tía Rosa debido a otros negocios turbios que el abuelo había documentado en su cuaderno. Sin el respaldo de la herencia que daban por sentada, sus castillos de naipes se derrumbaron. Tuvieron que vender sus lujos para pagar deudas y abogados, viviendo ahora en la amargura que ellos mismos sembraron. Un año después de la muerte de don Julián, Elena organizó una exposición privada en la capital para presentar las obras maestras de su abuelo. Coleccionistas y expertos de todo el mundo acudieron, maravillados por el talento del maestro de las sombras, como empezaron a llamar a Julián. Elena, vestida con sencillez pero con una elegancia que nacía de su paz interior, recibió a los invitados. Al final de la velada, cuando los salones quedaron vacíos, Elena se acercó a la esfera armilar que ahora presidía la sala principal de su nueva fundación artística. Hizo girar suavemente el anillo de Saturno y escuchó el clic perfecto del mecanismo. «Lo logramos, abuelo», susurró al aire. Sintió una mano pequeña tomando la suya. Era Mateo, que la miraba con ojos brillantes de orgullo. «Mamá, ¿podemos ir mañana al jardín a arreglar el columpio?», preguntó el niño. Elena sonrió, sabiendo que ya no tenía que trabajar hasta el agotamiento en una mercería, ni rogar por monedas, ni esconderse de la maldad. Ahora tenía el recurso más valioso del mundo, la capacidad de elegir su propio camino. Elena salió del salón de la mano de su hijo, dejando atrás las sombras del pasado. La madre soltera que una vez fue ignorada y humillada por su propia sangre era ahora la guardiana de un legado eterno. Había heredado algo que nadie esperaba, no solo una fortuna, sino la certeza de que la bondad, cuando es firme, siempre encuentra su recompensa. Y que el amor es el único motor capaz de mover hasta los engranajes más oxidados del destino. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.